Muy buenos días, habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos para la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador, y también para quienes a través de las diferentes redes sociales escuchan estos mensajes de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo, a los filipenses. Y estamos viendo el capítulo 3, donde estamos viendo cómo es que nosotros debemos de estar conscientes de nuestra misión en la tierra, pero conscientes de que vamos para el cielo. Esta lección que hemos estado estudiando, las lecciones que hemos estado estudiando han sido más claras, y más claras van a ser lo que en esta oportunidad vamos a estudiar. Hemos empezado a ver sobre un propósito que realizar, y hemos visto varios aspectos celestiales. Vamos a estar basando siempre el estudio en el capítulo 3, verso 20, hasta el verso 1 del capítulo 1. Ya hemos visto lo que es un lugar celestial, hemos visto lo que es una persona celestial. Y ahora, hermanos, vamos a ver lo que es un propósito celestial. Ustedes notarán que al principio yo dije la carta del apóstol Juan. ¿Por qué? Me equivoqué, porque está basado precisamente en el capítulo 20 que estamos viendo acá, y que lo vamos a ver en la hora del estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hablando de este propósito celestial, vemos que cuando el Señor vuelva ocurrirán maravillas. Nos reuniremos delante del tribunal de Cristo. En el capítulo 25 de Mateo es una disertación muy hermosa acerca de lo que estoy diciendo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces fíjense bien que ahí habla pues que cuando el Señor vuelva, como decía, ocurrirán maravillas. Nos reuniremos delante de ese tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que entender que los que están a la derecha irán al cielo. Los que están a la derecha irán al cielo, mientras los de la izquierda irán al infierno. Aquí mismo en Mateo capítulo 25 vamos a leer varios versículos. El verso 34, comencemos. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Luego bajemos un poco y vámonos al verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, miren qué duro, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego bajemos más
al verso 46, el último de este capítulo, el último versículo de este capítulo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces fíjense bien, aquellas personas que les gusta pregonar, y las hay, desde que el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, han pasado más de 2000 años, luego en los tiempos actuales, en los siglos pasados, los ha habido, y siempre han habido personas que pregonan que no hay infierno, pregonan que Dios es amoroso, pregonan de que Dios es misericordioso y que de todo va a tener misericordia. Hace poco vimos una película que es como un documental de un hombre de una denominación que fue destituido, y dicen que está basado en hechos reales. Creo que fue en la ciudad de Nueva York. Pero el hombre su tesis fuerte era de que no existe el infierno, que todos van a ser salvos, que no hay por qué preocuparse del infierno, al grado que el mismo cuerpo de dirigentes lo destituyeron. Pero con el tiempo el hombre volvió a tener poder y siguió predicando esta doctrina, al grado de que ahora en día existe una agrupación religiosa muy numerosa con esta creencia de que no hay infierno. Eso es totalmente en contra de la voluntad de nuestro Señor. Hay un cielo y hay un infierno. La Escritura lo deja bien claro, hermano. Entonces, no obstante, para el apóstol Pablo, el Pablo que había envejecido y tenía un cuerpo cada vez más enfermo, uno de los momentos más emocionantes sería cuando se le redimiera de su cuerpo. Él dijo que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto lo hemos visto en Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. El cuerpo de la humillación nuestra, hermanos, y les defino algo de la palabra humillación. La palabra humillación proviene de la misma palabra griega que se traduce por humildad en el versículo 2 y 3 y por humilló en el versículo 8 del capítulo 2. En la versión del Rey Santiago se lee vil, que proviene de una palabra del latín que significa barato o sin valor. Barato o sin valor. Entonces, el cuerpo de la humillación nuestra, hermanos, se refiere a los cuerpos físicos que ahora habitamos. No podemos dejar de habitar en estos cuerpos físicos que nosotros tenemos. Cuerpos sujetos a varias situaciones, hermanos, y les menciono algunas de ellas. Sujeto al deterioro, sujeto a la enfermedad, sujeto al desfiguramiento, sujeto a la muerte y a la descomposición. ¿Ve? Entonces, se describe vívidamente estos cuerpos encerrados por limitaciones, encadenados a la fragilidad, perseguidos por el dolor y condenados a morir. El cuerpo de la gloria suya, hermanos, se refiere al cuerpo espiritual de Jesús en el cielo, o sea, el glorioso cuerpo de Jesús
es el prototipo de los cuerpos espirituales que los fieles recibirán cuando sean resucitados de entre los muertos. Más adelante, en unos minutos, vamos a ver más clara esta situación. Las palabras transformará y sea semejante, es una frase, sea semejante, recalcan lo completo del cambio, hermanos. La palabra griega para transformará antepone una preposición que significa entre a una forma de la palabra chema o eschema. Entonces, la palabra que se traduce por sea semejante antepone la preposición con a una forma de la palabra morfe. Y yo les explico. Como usted podrá recordar, vimos en una clase la palabra eschema, que se refiere a la apariencia externa de una persona o cosa que puede cambiar y de hecho cambia. La apariencia externa de una persona que puede cambiar y de hecho cambia. Mientras, hermanos, que la palabra morfe, óigase bien, la palabra morfe se refiere a la naturaleza esencial que no cambia. La palabra morfe se refiere a la naturaleza esencial que no cambia. Entonces, cuando el Señor regrese, tanto la apariencia externa de nuestros cuerpos, así como la naturaleza esencial de ellos, cambiarán. Dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, verso 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren qué hermoso. Le veremos tal como Él es. Ahora, hagámonos varias interrogantes. ¿Entiendo yo esto? ¿Entiendo cómo sucederá? Yo le digo claramente que no, pero yo lo recibo por fe, hermanos. No nos quebremos la cabeza ni estemos en una situación de entender lo que sucederá cuando se dé esta transformación, hermanos. Tenemos que aceptar que la palabra de Dios lo expresa divinamente, pues, y que a su tiempo llegará y lo vamos a comprender. Estas palabras, hermanos, no son suficientes para satisfacer nuestra curiosidad, pero pueden ser suficientes para inspirar consuelo y estimular la esperanza. Es probable, hermanos, que el mejor comentario de la primera parte de Filipenses capítulo 3, versículo 20, sea lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios. Yo les pido que vayamos a el capítulo 15 de 1 Corintios y vamos a leer desde el verso 35 hasta el verso 57. Vamos a hacer una larga lectura porque es esencial que entendamos lo que estoy hablando aquí acerca de esa transformación. Noten lo que dice verso 35 del capítulo 15 de 1 Corintios hasta el verso 57. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, ni el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esto es hermoso. No cuesta entenderlo si realmente lo hacemos con el Espíritu del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. La aplicación al tema inmediato, hermanos, es obvia. ¿Por qué centrar nuestra atención en la carne? Es lo que nos está diciendo. ¿Por qué centrar nuestra atención en la carne si la carne va a ser transformada? La gente por eso le tiene tanto miedo a morir. Es un pánico en que la gente entra en el morir. Yo no estoy diciendo que millones y millones y millones, trillones podemos decir que han muerto, no han sufrido antes de morir por una enfermedad, por dolores, en forma trágica. Pero tenemos que entender, hermanos, que por qué centrar nuestra atención en la carne si la carne va a ser transformada. Su corazón debe fijarse en un propósito celestial. Y ese propósito celestial es la transformación del cuerpo de la humillación suya. Ahí lo está diciendo en el versículo 20 de Filipenses capítulo 3. Entonces fíjense bien
que esto es lo que nosotros vemos como un propósito celestial. Pero ahora vamos a entrar a otra faceta de lo celestial. ¿Cuál es esa faceta de lo celestial? Un poder celestial. Nosotros no seríamos nada si no habría ese poder celestial. Y déjeme explicárselo. ¿Puede Cristo realizar la dramática transformación que se describe, de la cual hemos venido hablando hace unos minutos? El apóstol Pablo aseguró a sus receptores, como lo fueron los hermanos de Filipos, como lo somos nosotros ahora, que Él puede, nuestro Señor Jesucristo puede, que la llevará a cabo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él puede, Él lo está diciendo, hermanos, ahí en el versículo 21. Entonces, esta es una aseveración, hermanos, cargada de poder. Es una declaración que tiene mucho poder, que la debemos de aceptar por fe, que la debemos de entender, hermanos. La palabra poder es una traducción de una forma de la palabra griega que se enuncia como energía, de la cual tenemos la palabra energía. Entonces, energía no es simplemente poder, sino que es poder en acción. Eso es energía. Es como cuando, si no fuera poder en acción, la palabra energía, es como cuando la persona religiosa dice que anda obedeciendo la voluntad de Dios y dicen que en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cree? Yo creo que si me voy a esta cuadra a preguntarle casa por casa, quizás un 99% me dirán que creen en el Señor Jesucristo. Pero eso no es suficiente para la salvación. La palabra de Dios dice que la creencia es obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos claros es arrepentirse de sus pecados, confesarle como el Hijo de Dios y ser bautizados en Cristo Jesús. Eso es lo que significa la palabra energía, hermanos, poder en acción. Entonces, la palabra que se traduce por puede, hermanos, es en una forma del término griego dunastai, del cual obtenemos la palabra dinamita. La palabra dinamita es, ¿y qué es dinamita, hermanos? Es un poder explosivo. Si a usted le dicen, de repente alguien nos dijera, mire, en aquella esquina se ha puesto una carga de dinamita. ¿Qué es la reacción que tendríamos? Abandonar este lugar, porque la dinamita explota, y explota de tal manera que destruye todo lo que está a su alrededor. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente que la palabra que se traduce por puede, aquí en este verso 21, es una forma del término griego dunastai, del cual obtenemos la palabra dinamita, que es un poderoso explosivo. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque yo hago esta interrogante: ¿cuánto poder tiene Jesús? ¿Cuánto poder tiene Jesús? Bueno, la Escritura lo deja bien claro. Dice que tiene potestad, tiene toda potestad. Ahí lo deja bien claro en Mateo 28, 18. Dice que
todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. O sea, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo expresa en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Entonces, hermanos, su poder es universal. Su poder es absoluto. ¿Ve? Su poder es universal, su poder es totalmente absoluto. Entonces, la capacidad pues de Jesús para sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esa capacidad de sujetar a sí mismo todas las cosas, hermanos, es la garantía de Dios de que Él es de hecho poderoso para levantarnos de entre los muertos y de transformar cuerpos mortales y carnales en cuerpos inmortales y espirituales. Si estamos vivos, así va a suceder, hermano. Vamos a ser arrebatados en las nubes, vamos a ser transformados. Si estamos muertos, vamos a salir de las tumbas con un cuerpo totalmente resucitado y transformado, porque la sangre y carne no pueden heredar los cielos. Entonces, he aquí, hermanos, otra cosa en que centrar nuestros pensamientos. ¿Cuál es esa cosa, hermanos? Su poder celestial. Su poder celestial. No estamos hablando de un poder humano. Los humanos, por mucho poder que tengan, son derrotados. Los dictadores, a través de la historia de los siglos, por los siglos, han tenido poder, pero han sido derrotados, hermanos. Hitler, por ejemplo, en Alemania, que ordenó la matanza de 6 millones de judíos, llegó un día que fue derrotado, hermano. Y así, en el mundo han habido dictadores que llega el momento en que son derrotados. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un poder celestial, es un poder que nunca va a ser derrotado. Bueno, hemos visto de lo celestial un propósito celestial, un poder celestial. Pero ahora veamos otro aspecto de lo celestial. Y ese otro propósito es un precepto celestial. ¿Qué quiero decir con esto? El énfasis que del apóstol Pablo sigue hasta el primer versículo del capítulo 4. Miren lo que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. El versículo comienza con la expresión así que. Yo voy a hacer un silencio a propósito para que me entiendan lo que después voy a decir. Voy a pronunciar esa frase. Así que. Así que, si yo digo ustedes me están escuchando aquí y en otros lugares, si yo digo esa frase, así que, y no digo nada más, yo no estoy diciendo nada. Entonces, el así que es porque tiene una vinculación con lo que he venido diciendo. Entonces, fíjense bien lo que aquí se está expresando. Así que
hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El versículo comienza con esta expresión, así que vinculándola precisamente con el último versículo del capítulo 3. ¿Ven? La vincula con el último versículo 3. O sea, dice así que, porque ¿qué es lo que ha venido diciendo? ¿Qué es lo que ha venido expresando en este capítulo 3 de Filipenses? Miren lo que aquí ha dicho en Filipenses 3, el último versículo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es lo que vincula al así que. Analizaremos nuevamente aquí este versículo 1 del capítulo 4 en una siguiente lección, pero deseo concluir este estudio destacando algunas palabras que son claves, hermano. Así que se refiere al sendero espiritual trazado por el apóstol Pablo. 1. El sendero sobre el cual uno pone a Cristo en primer lugar en sus pensamientos. 2. El sendero sobre el cual uno deja el pasado atrás y prosigue hasta la meta que está adelante. 3. El sendero sobre el cual uno piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo esto, hermanos, es una vinculación del así que. Entonces, en relación con este sendero que introduce así que, Pablo deseaba que sus colaboradores estuvieran firmes. Esta expresión es traducción de una forma de esteco, que significa mantenerse sin inmutarse y sin retirarse, así como se mantenía un soldado, o sea, sin conmocionarse y que nada lo conmocionaba en medio de la batalla. Es decir que los cristianos, hermanos, enfrentan múltiples presiones. ¿Por qué digo que los cristianos enfrentan o enfrentamos múltiples presiones? Primero, la atracción del mundo y los deseos de la carne. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Dice de esta manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 1 Juan capítulo 2 y el verso 16, noten lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En segundo lugar, la atracción de las falsas enseñanzas. Yo sé que ustedes no tienen conocimiento de esto, pero sí les hago historia. Hace unos 40 años más o menos, apareció un grupo de falsos maestros aquí en El Salvador, conocidos como los antis. Y estos tienen un problema, que se han separado en cierto modo de la iglesia por sus opiniones. Y resulta que cuando quieren introducir sus opiniones,
no van a formar nuevos grupos de iglesias, sino que van a las iglesias establecidas y las dividen. Pues hermanos, en este tiempo hubo una buena cantidad de hermanos que sintieron la atracción de oír cuáles eran esas falsas enseñanzas. Y no solo oyeron, sino que se fueron tras esas falsas enseñanzas. Esa es una de las cosas que el ser humano está expuesto, que el cristiano está expuesto. En tercer lugar, lo que era nuevo y novedoso. Miren lo que dice en el Hechos capítulo 20 y el versículo 30. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, no usted dice de vosotros mismos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Luego en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3 dice acá: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esa picazón que le agarra a la gente, vamos a oír qué nuevas trae, y por ir a oír las nuevas que trae se corrompe. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por último vemos la amenaza de la persecución. Aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 12, miren lo que dice 2 Timoteo 3:12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, hermanos, contra todo esto el apóstol Pablo exhortó diciendo: estad firmes. En otras palabras, ustedes no cedan cuáles sean las arremetidas. Él está diciendo: hemos de estar firmes y constantes. Aquí mismo vamos a volver a usar 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos capacitará para hacer esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos capacitará para hacer esto? Bueno, las palabras están firmes son seguidas por la frase en el Señor. Porque si dijera estar firmes en las leyes terrenales, en las leyes de determinado club, determinada agrupación, o aún estar firmes en las leyes de nuestra Constitución de la República de El Salvador, no estoy diciendo que tenemos que ponernos como ciudadanos en contra de nuestra Constitución, estoy hablando en el nivel espiritual. Nosotros no podemos poner nuestra condición espiritual en las leyes humanas, sino en las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que esto puede significar estar firmes en un sometimiento bien dispuesto a su autoridad. Lamentablemente, algunos están firmes en el error y en la rebelión obstinada, en lugar de estar firmes en el camino del Señor. Hay muchas personas que uno les quiere enseñar la verdad de Dios, pero ¿qué es lo que expresa? No, mire, a mí no me diga nada. Yo quiero morir en la religión de mis padres y punto. Y esa religión de sus padres fue una religión, o es una religión equivocada, torcida. Yo nací en la religión de mis padres, pero desde mi niñez y ya
a los 14 años empecé a madurar, y cuando iba a los cultos de esa religión veía que era incongruente muchas cosas, y entonces empecé a querer indagarme de la verdad, y Dios me la puso en su camino. Y a la edad de los 18 años yo salí de la religión de mis padres en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer la voluntad de mis padres religiosamente hablando, sino la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, no obstante, hermanos, la frase "en el Señor" probablemente significa que nosotros hemos de estar firmes en la fuerza del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios en cuanto a nuestra batalla espiritual, él dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O estamos firmes en el Señor, o no estaremos del todo, hermanos. O no estaremos del todo. Una manera como podemos estar firmes en la fuerza del Señor es pensar solamente en las cosas de arriba. En conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente. Una vez más, tómese un momento para mirar los objetos que le rodean. Luego usted dígase a sí mismo: todo esto está destinado a destruirse. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 22. Dice claramente: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Cosas que todas se destruyen con el uso. Ahí está ese carro. Está bastante nuevo. Pero si yo lo logro tener 5 o 10 años, dentro de 10 años no va a tener esa apariencia. Esa apariencia va a desaparecer. Me guste o no me guste. Lo material, hermanos, se destruye con el uso. Por eso repetimos las palabras del apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 18. Esta es la razón por la que Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6 versículos 19 y 20. Si no, dice que esta idea está bien expresada en un poema anónimo. Miren lo que dice: es solo una vida que pronto pasará. Solo lo que por Dios se haga es lo que permanecerá. Bien claro, el hombre en su sabiduría dice cosas que van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, termino diciéndoles esto, hermanos. ¿En qué entonces debemos pensar solamente? ¿En lo terrenal, que pronto pasará? ¿O en lo celestial, que permanecerá para siempre? Puede, hermanos, y es una realidad, que tengamos los pies sobre la tierra, pero tomemos, hermanos, la determinación de poner la mirada en los cielos. Eso es una realidad. Usted tome muy en cuenta la palabra de nuestro Señor, y que Dios bendiga su bendita palabra.